Cuando el ser humano que no es llamado por Dios, cuando el ser humano no trabaja para Dios y trae la palabra del Señor, este ser humano, su espíritu, el espíritu de este ser humano le está diciendo al hombre, al mundo, a las naciones: yo soy el Cristo. Dios depositó su semejanza en el cuerpo y en la vida del hombre. Cuando el ser humano camina por una palabra de Dios, bajo obediencia, lleno de la palabra de Dios, este ser humano puede decir que Dios lo mandó. Este ser humano puede decir como nos dice la palabra del Señor. ¿Quién lo dice? Es el espíritu del hombre. Humanamente, el ser humano trabaja o estaría trabajando para Dios, pero el espíritu dice: yo soy el Cristo. El espíritu le dice al espíritu del hombre, con el que éste tenga conexión en el momento, o en el momento que éste esté llevando la palabra del Señor al pueblo de Dios, o donde quiera que esté llevando palabra del Señor. El espíritu del hombre es el que le dice al espíritu: yo soy el Cristo. Esto decía, sucede cuando el ser humano, trabaja para Dios bajo obediencia. El ser humano puede decir, su espíritu puede decirle al espíritu del hombre: yo soy el Cristo. Lo que habla es el espíritu. Pero cuando el ser humano no es llamado por Dios y no trabaja para Dios, este trabaja para Satanás. El espíritu de este ser humano, cuando este ser humano trae la palabra del Señor, dice: yo soy el Cristo. Lo que habla es el espíritu. El espíritu del hombre le habla al espíritu. El espíritu del hombre le habla al espíritu del hombre. Por esto Dios dice: tengan cuidado, muchos van a venir en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué el hombre iba a ser engañado? Dios tiene unas características en las cuales quise decir, Él se manifiesta espiritualmente en el cuerpo y en la vida del hombre cuando el hombre trabaja para Él bajo obediencia. Estas características por las cuales se manifiesta Dios en la vida del hombre cuando obedece su palabra, estas características cuando el hombre desobedece, estas características, o para decirlo de otra manera, el Espíritu de Dios, su esencia, se aleja del hombre cuando el hombre desobedece. Entonces ahí estas características desaparecen totalmente de esta vida. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Aquí vendría Satanás, que es el imitador
de la obra del Señor, el imitador del maestro, y manifestaría las mismas características que Dios manifiesta en la vida del hombre cuando el hombre anda bajo santidad. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el ser humano puede reconocer al falso maestro y al falso profeta que trabaja para Satanás. El ser humano, Dios nos dice, puede reconocer al falso maestro y al falso profeta. Dios nos muestra y Dios nos revela quiénes son estos. Estos no respetan la casa del Señor. Estos no respetan la santidad del Señor. Y mienten con sus hechos cuando traen la palabra del Señor. Estos mienten con sus hechos, quise decir. El falso maestro y el falso profeta le trae la palabra al hombre, pero hace lo contrario a lo que dice la palabra. Dios es la palabra. ¿Qué es lo que se afecta en el momento de que el falso maestro trae una palabra al hombre? ¿Qué es lo que se afecta en la vida del hombre? Su espíritu. El espíritu de este falso maestro, de este falso profeta, le habla al espíritu del hombre. Lo que habla es el espíritu. El cuerpo humano tiene una manifestación. Ya luego de que la mente, el cuerpo, esta esencia que Dios ha depositado en el hombre, tanto se haya alimentado de Dios o se haya alimentado de Satanás. El falso maestro y el falso profeta opera bajo la esencia de Satanás.